Hoy vamos a hablar de inmovilización, una técnica que cambia las reglas del juego cuando necesitas estabilidad, reutilización y control en sistemas biocatalíticos. Vamos a ver cómo inmovilizar enzimas, células u orgánulos sobre distintos soportes, qué ventajas ofrece y qué limitaciones trae. Y cómo elegir el mejor método según el proceso. Este tema no es solo técnico, es estratégico. ¿Quieres que tu reactor funcione más tiempo? ¿Quieres que tu producto no se contamine con catalizador? Entonces, tienes que diseñar con inmovilización en mente. Vamos a ver cuándo, cómo y por qué conviene aplicarla. Básicamente, podemos definir la inmovilización como un proceso en el que se confina o localiza enzimas, orgánulos o células en una región definida del espacio. El objetivo principal es dar lugar a formas insolubles que, a pesar de estar ancladas, retienen su actividad catalítica. Esto es vital en la industria, ya que nos permite reutilizar estas unidades biológicas repetidamente, optimizando los costos de producción. Desde un punto de vista físico, lo que estamos haciendo es restringir, de forma completa o parcial, los grados de libertad de movimiento de estos elementos mediante su unión a un soporte. Imaginen que pasamos de tener enzimas libres chocando al azar en una solución, a tener un sistema organizado donde el biocatalizador permanece fijo mientras el sustrato fluye a través de él. Este enfoque no solo facilita la recuperación del producto sin contaminación del catalizador, sino que también suele mejorar la estabilidad térmica y operacional de las enzimas. Continuando con nuestro análisis, es fundamental evaluar el balance entre los beneficios y los retos técnicos de la inmovilización. Entre las ventajas principales, destaca el notable aumento en la estabilidad del catalizador, lo que protege su estructura ante condiciones de operación exigentes. Además, esto nos permite proyectar un diseño de reactor mucho más fácil de manejar, ya que el producto final no se contamina con el catalizador, simplificando los procesos de purificación o downstream. Un punto clave es la habilidad de detener una reacción de forma inmediata, simplemente separando físicamente el soporte del medio de reacción. Sin embargo, no todo es perfecto. Al inmovilizar, corremos el riesgo de generar una alteración conformacional del catalizador, lo que puede afectar su sitio activo. También nos enfrentamos a la heterogeneidad del sistema catalizador-soporte, donde las limitaciones de transferencia de masa pueden volverse un cuello de botella. Es común observar alguna pérdida de actividad enzimática inicial y, por supuesto, debemos considerar que un biocatalizador inmovilizado es, inherentemente, más caro debido a los costos del soporte y el proceso de fijación. En resumen, la decisión de inmovilizar depende de si la reutilización y la estabilidad compensan estos inconvenientes técnicos y económicos. Para finalizar este bloque, veamos dónde se aplica realmente todo este conocimiento. La inmovilización no es solo teoría, es una herramienta versátil que impacta múltiples sectores estratégicos. En la industria alimentaria, por ejemplo, es clave para la producción de jarabes de fructosa o leche sin lactosa, permitiendo procesos continuos y eficientes. Por su parte, en la industria farmacéutica y en la medicina, se utiliza para la síntesis de antibióticos y en el desarrollo de sistemas de liberación controlada de fármacos. Un área de vanguardia es el desarrollo de biosensores. Aquí, la inmovilización de enzimas sobre electrodos permite detectar moléculas específicas, como la glucosa en sangre, con una precisión asombrosa. También juega un papel vital en la industria química para la biotransformación de compuestos orgánicos y, de manera muy especial, en el tratamiento de aguas residuales. En este último caso, se inmovilizan microorganismos para degradar contaminantes de forma más robusta y económica. Como pueden ver, desde la medicina hasta el cuidado del medio ambiente, la inmovilización es la llave que permite llevar el poder de la biología a una escala industrial sostenible. Ahora que entendemos para qué sirve la inmovilización, debemos clasificar las estrategias para lograrla. Principalmente, dividimos los métodos en dos grandes grupos, la retención física y la retención química. En la retención física, el biocatalizador no establece enlaces fuertes con el soporte. Aquí encontramos el atrapamiento, que puede ser en capas, en fibras o mediante encapsulación. También incluimos la inclusión en membranas, ya sea en reactores específicos o microcápsulas. Estos métodos son geniales porque suelen mantener la estructura original de la enzima casi intacta. Por otro lado, tenemos la retención química, donde buscamos una unión mucho más robusta. Un método clásico es la unión a soportes, principalmente a través de la adsorción o el enlace covalente. El enlace covalente es especialmente fuerte y evita que la enzima se desprenda durante el proceso. Finalmente,
Tenemos el reticulado o crosslinking, que puede ser puro o mediante co-reticulado. En este caso, creamos enlaces entre las propias moléculas del catalizador, formando una red tridimensional que se vuelve insoluble. Elegir entre un método físico o químico dependerá de qué tanto queramos estabilizar la enzima y de cuánto estemos dispuestos a sacrificar de su actividad inicial. Para que visualicemos mejor estos conceptos, analicemos estos 5 esquemas técnicos. Primero, el atrapamiento. Verán una red de líneas que representa una matriz polimérica donde las enzimas, marcadas con la letra E, están confinadas físicamente. Este método se usa mucho en la industria cervecera para inmovilizar levaduras. La red permite que los nutrientes entren y el producto salga, pero mantiene a las células protegidas y retenidas para su reutilización. Segundo, la adsorción. En el dibujo se aprecia un soporte sólido llamado carrier, con las enzimas adheridas solo en su superficie externa. Es el método estándar para producir leche sin lactosa. Al ser una unión basada en fuerzas débiles, es un proceso muy económico y sencillo de implementar, ideal para grandes volúmenes de producción alimentaria. Tercero, tenemos la encapsulación. A diferencia del atrapamiento, aquí las enzimas están libres en el interior de una esfera definida por una membrana semipermeable. Esta tecnología es vital en medicina, por ejemplo, para crear sistemas de liberación de insulina. La membrana actúa como un escudo que protege a las enzimas del ataque del sistema inmune del paciente, permitiendo que funcionen por más tiempo. Cuarto, la unión covalente. Fíjense en las líneas cortas que conectan directamente cada enzima al soporte. Estas representan enlaces químicos fuertes que evitan que la enzima se desprenda. Esta estabilidad es crítica en biosensores de glucosa para personas con diabetes. Necesitamos que la enzima permanezca fija al electrodo para que la medición sea exacta y el dispositivo sea duradero. Finalmente, el reticulado. Aquí, las enzimas se unen entre sí, formando una red tridimensional insoluble, sin necesidad de un soporte externo. Es una técnica muy robusta utilizada en la producción industrial de antibióticos como la penicilina. Al no tener soporte, la densidad de enzima es altísima, lo que permite reacciones muy rápidas y eficientes en reactores de gran escala. Ahora bien, es importante analizar los criterios fundamentales que determinarán el éxito de nuestro bioproceso. No se trata solo de fijar, sino de hacerlo de forma estratégica. Tomemos como base la inmovilización de enzimas. En primer lugar, debemos evaluar la capacidad de retención del catalizador en el soporte. Esta capacidad no es un número fijo, sino que depende de una combinación de factores físicos y químicos. Tenemos que considerar la carga neta de la proteína y del soporte, la porosidad del material para evitar el impedimento estérico, y los grupos funcionales disponibles para la unión. Incluso la hidrofobicidad de la superficie juega un rol vital, ya que una interacción demasiado fuerte podría desnaturalizar nuestra enzima. En segundo lugar, el objetivo sagrado es la conservación de la actividad y la estabilidad del catalizador. De nada sirve tener una enzima perfectamente fija si en el proceso ha perdido su capacidad de transformar el sustrato. Debemos buscar un equilibrio donde la inmovilización otorgue resistencia frente a cambios de temperatura o pH, sin comprometer la flexibilidad necesaria para la catálisis. Finalmente, todo depende del microambiente que se genere por la inmovilización. Al anclar un biocatalizador, creamos una atmósfera local alrededor del sitio activo que puede ser muy distinta a la del resto de la solución. Este microambiente puede alterar la concentración local de protones o sustratos, afectando directamente la cinética de la reacción. Entender este fenómeno es lo que separa a un diseño básico de un proceso de biotecnología avanzado y eficiente. A continuación, exploraremos los materiales que hacen posible la inmovilización, los soportes. Los dividimos en 3 grandes categorías según su origen y propiedades químicas. Primero, hablemos de los polímeros naturales. Son muy populares por su biocompatibilidad y bajo costo. El alginato, por ejemplo, es el soporte por excelencia para inmovilizar levaduras o bacterias en la producción de bebidas fermentadas, debido a su capacidad de formar geles suaves en presencia de calcio. La agarosa se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación para purificar proteínas mediante cromatografía, gracias a su estructura altamente porosa. Por último, el quitosano, derivado de la quitina, es excelente para biosensores médicos y el tratamiento de aguas, ya que sus grupos amino facilitan la unión de enzimas y la captura de metales pesados. El segundo grupo son los polímeros sintéticos. Estos nos ofrecen una resistencia mecánica y química mucho mayor,
lo que es vital en reactores industriales de gran escala. El cloruro de polivinilo o PVC, junto con el poliuretano, se emplean a menudo para inmovilizar biopelículas en plantas de tratamiento de efluentes. Otros materiales como la poliacrilamida o el polietilenglicol son fundamentales en aplicaciones biotecnológicas donde necesitamos un control muy estricto sobre el tamaño del poro y la hidratación de la enzima para evitar su desnaturalización. Finalmente, encontramos otros soportes de origen mineral o inorgánico. Aquí destacan los materiales porosos como las zeolitas, que son ideales para reacciones a altas temperaturas donde los polímeros fallarían. El carbón activado es un soporte clásico por su inmensa área superficial, utilizado para inmovilizar enzimas que degradan contaminantes orgánicos complejos. Por último, la sílica gel es un soporte rígido y termoestable, muy utilizado en la industria química fina para la síntesis de precursores farmacéuticos, ya que permite un flujo constante y una mínima caída de presión en reactores de columna. Es vital no solo reconocer los problemas, sino saber cómo solucionarlos. Aquí analizamos algunas opciones estratégicas para contrarrestar las desventajas típicas de la inmovilización. Una solución técnica muy efectiva es el uso de membranas de corte molecular. Estas actúan como un filtro selectivo que permite el paso de moléculas de menor peso molecular, facilitando la salida del producto mientras mantenemos a nuestro biocatalizador perfectamente resguardado. Por otro lado, para combatir las limitaciones difusionales, la clave está en el tamaño. Al trabajar con partículas o cápsulas de menor diámetro, reducimos el camino que el sustrato debe recorrer, minimizando los problemas estéricos que ocurren con moléculas de gran volumen. Es fundamental entender que la inmovilización no es un proceso neutro, altera las propiedades fundamentales de la enzima. Debemos monitorear cambios en la actividad específica y en el pH óptimo. Un punto crítico es el coeficiente de afinidad, conocido como Km. Al inmovilizar, este valor suele aumentar debido a la dificultad del sustrato para alcanzar el sitio activo. Nuestro reto como ingenieros es equilibrar estas modificaciones en la selectividad y la estabilidad para garantizar que el bioproceso sea económicamente viable y técnicamente superior. Para profundizar en los soportes, analicemos un ejemplo emblemático, el quitosano. Este material tiene un origen biológico fascinante. Se obtiene principalmente de la quitina, un polisacárido que forma el exoesqueleto de crustáceos como camarones y langostas, así como la pared celular de algunos hongos e insectos. Desde el punto de vista químico, el quitosano se produce mediante la desacetilación de la quitina. Este proceso elimina grupos acetilo y deja expuestos grupos amino con carga positiva, lo que lo vuelve soluble en soluciones ácidas con un pH menor a 6.5. Su gran ventaja es que es insoluble en la mayoría de los solventes orgánicos y posee abundantes grupos hidroxilo y amino, los cuales son sitios ideales para realizar modificaciones químicas y anclar enzimas. Existen diversas metodologías para transformar el quitosano en un soporte funcional. Por ejemplo, mediante el método de evaporación del solvente, podemos preparar membranas y películas delgadas. Aquí, el quitosano se absorbe y luego se estabiliza mediante reticulado con un agente entrecruzante. Otro camino es la neutralización, que permite obtener fibras o esferas sólidas capaces de soportar uniones covalentes muy fuertes. Finalmente, destaca la gelación ionotrópica. Este método es ideal para formar cápsulas de gel mediante atrapamiento, simplemente dejando caer gotas de quitosano en una solución con contraiones. Gracias a esta flexibilidad, el quitosano se ha consolidado como uno de los polímeros naturales más utilizados para crear sistemas catalíticos eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El biosensor de glucosa es una de las aplicaciones más exitosas de la biotecnología. Su elemento central es la enzima glucosa oxidasa, pero su desempeño depende de manera crítica del sistema de inmovilización utilizado. Para que el sensor sea preciso y estable, la enzima se inmoviliza mediante unión covalente sobre polímeros conductores o matrices de carbono. Estos materiales no solo fijan firmemente la enzima, evitando su desprendimiento, sino que además facilitan la transferencia de electrones hacia el electrodo, condición indispensable para obtener señales confiables. Cuando la glucosa entra en contacto con la enzima inmovilizada, se produce una reacción de oxidación que libera electrones. El soporte conductor capta estos electrones y los conduce al transductor, generando una señal eléctrica proporcional a la concentración de glucosa en la sangre. Entre los materiales más utilizados como inmovilizantes se encuentran la polianilina, el polipirrol y los nanotubos de carbono, seleccionados por su elevada conductividad eléctrica. En estos sistemas, el soporte actúa como un verdadero cable molecular,
transportando los electrones desde la enzima hasta electrodos de oro o platino. Sin este tipo específico de soporte químico, la señal sería débil o inestable, y no sería posible desarrollar dispositivos pequeños, rápidos y confiables. Por ello, el biosensor de glucosa ilustra con claridad que, en biotecnología, la elección del material de inmovilización es tan importante como la enzima misma. La inmovilización no es una moda de laboratorio, es una solución que permite hacer más eficiente y sostenible un bioproceso. Claro, no todo es ganancia, hay costos, pérdida de actividad, limitaciones difusionales, pero si sabes elegir bien el soporte, el método y el tipo de reactor, puedes transformar una enzima frágil en un sistema robusto. Lo que viste hoy no es solo una técnica, es una herramienta de diseño con impacto directo en la productividad industrial. Y ya sabes cómo usarla.